Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Feliz domingo para todos. Es el domingo 15º del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos tiene un regalo tan grande en este año de la misericordia, la parábola del buen samaritano. Abramos nuestro corazón para escuchar y meditar esta palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, al principio de esta grabación les decía que en el año de la misericordia, sin duda alguna, cobra una especial apertura este texto que se ha proclamado, el buen samaritano. Es un texto riquísimo, hermoso, porque Jesús, cuestionado por aquella pregunta del doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento principal? Y después, ¿quién es mi prójimo? A través de aquella historia, hace entender el Señor mejor el mandamiento primero y más grande. Es más, nos hace ver cómo el amor a Dios va unido perfectamente en el amor al prójimo. Sé que nuestra meditación es muy pequeña y sé también que es imposible abarcar toda la riqueza de la palabra de Dios. Yo quisiera, quizá, centrarme en algún punto que me parece importante para que nosotros fijemos la atención. Sé que a ustedes la palabra de Dios seguramente les llenará con algún otro punto, pero siento yo que si centramos nuestra atención en algún punto concreto, entonces nosotros podemos sacar mejor provecho. Así pues, aquel hombre le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué pregunta tan más profunda? Porque no es una pregunta simple, no es una pregunta que esté en el horizonte, que esté al alcance. Es una pregunta trascendental en el ser humano. Yo me preguntaba, me decía a mí mismo: ¿te has preguntado, Ismael, qué tienes que hacer para ganar la vida eterna? ¿Te has preguntado eso? Muchas veces, hermanos y hermanas, tenemos que decir con tristeza: nuestra vida transcurre en la rutina de cada día. Nos olvidamos tan fácilmente de las cosas del cielo. Nos vamos olvidando
que nuestro destino está junto a Dios. Nos preguntamos qué tengo que hacer para ir de esta ciudad a otra. Nos preguntamos qué tengo que hacer para titularme, para estudiar, qué tengo que hacer para que mis hijos se porten bien, qué cosas que son necesarias, desde luego, en nuestra vida. Pero no deberíamos olvidar esta pregunta tan importante. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para ganar la vida eterna? A la luz de esta palabra de Dios, entonces vamos a meditar que esta pregunta trascendental y fundamental no deberíamos de perderla de vista, porque cuando perdemos de vista esta pregunta, perdemos de vista nuestra trascendencia, perdemos de vista que Dios nos espera, que nuestra vida tiene un sentido, perdemos de vista que estamos en este mundo para algo. Yo creo que de las enfermedades tan actuales en nuestro mundo, la tristeza, la soledad, la depresión, en mucho es precisamente porque no somos conscientes de ello. No somos conscientes de que tenemos que trabajar por el cielo. Y no somos conscientes precisamente de otra cosa importante. ¿Quién es mi prójimo? Parecería tantas veces que vivimos en una especie de esfera. Este es mi mundo. Los demás no me interesan. Los demás bastan con mis problemas. Los demás son aparte. Más aún, muchas veces yo creo que nos hemos preguntado, ¿y este que pide ayuda realmente la necesitará? Este que está pidiéndome aquí quizás saca más dinero que yo. Quizás si está todo el día le dan más ayuda. Quizás nos preguntamos mucho, que con razón, con justicia podríamos decirlo, preguntamos. Pero aquel hombre, aquel escriba, aquel doctor de la ley, le pregunta a Jesús para ganar la vida eterna. Sin duda alguna, entonces, que eso es lo que yo quiero que profundicemos en esta pequeña reflexión. Perdemos de vista la vida eterna, perdemos de vista el cielo cuando nosotros no nos cuestionamos, no preguntamos esto que es lo más profundo. Y la otra cosa, que vivimos en un mundo donde los demás pasan de largo. Los demás, ¿verdad?, no nos interesan. Vivimos en un mundo donde la autosuficiencia no nos hace ver a los demás, nos hace insensibles a aquel que sufre, a aquel que está postrado, a aquel que necesita de nuestra ayuda. Pensamos como aquel hombre, ¿y quién es mi prójimo? Así como diciendo, ¿quién merece o quién debe ser ayudado? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le hace con una cosa muy concreta, con un ejemplo hermoso y maravilloso, el que es tu prójimo. Es decir, aquel que se cruza en tu camino y tiene necesidad de ti. Aquel que muchas veces no somos capaces de ver. Aquel que muchas veces puede hasta enfadarnos porque viene con los mismos problemas y las mismas preocupaciones. Aquel que necesita quizá no de solucionar los problemas, sino que lo escuchemos. Ese es mi prójimo. Ese que está ahí. Ese que se cruza diariamente en mi vida. Ese que necesita de mí. Ese que necesita de mi ayuda. Ese que necesita de Dios. Ese que necesita de una palabra de aliento. Ahí está mi prójimo. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos encerramos. Muchas veces, decía hace un momento, parecería que vivimos en una esfera. Y entonces, hoy, en este domingo, tendríamos que descubrir la sensibilidad que tenemos para ver a nuestro prójimo. Hoy, en este domingo, les invito para que nosotros adquiramos conciencia de que todo aquel que se cruza en el caminar de nuestra vida es nuestro prójimo. El samaritano que ayuda a aquel hombre que ha sido robado o asaltado en el camino, no se preguntó absolutamente nada. No dijo, a lo mejor ni necesita, quizá se está haciendo tonto, quizá tiene más que yo. No, aquel hombre, sin importar, sin entrevistar, sin absolutamente nada, va y hace acciones concretas para enseñarnos quién es el prójimo, para enseñarnos cómo debemos ganarnos el cielo. Claro, desde luego por la misericordia de Dios, por los méritos de Jesucristo, pero aquello que nosotros debemos hacer, aquello que está de nuestra parte. Este domingo, hermanos y hermanas, es para que tomemos conciencia de que el amor a Dios, que es tan fácil decirlo, yo amo a Dios,
El amor a Dios, que es tan fácil ponerlo en las redes sociales. Yo te amo, Dios. Vamos a orar por los muertos de Francia. Vamos a orar por los que murieron en el atentado de Turquía. Mis oraciones con ellos. Mis oraciones por Oaxaca. Mis oraciones por esto y por aquellos. A decir a Dios, yo oro a Dios, es muy fácil. Decir lo amo es muy fácil. Pero acciones concretas que nos lleven al compromiso con el prójimo es más complicado. Y hoy tenemos que ser conscientes de eso. El amor a Dios jamás se separa del amor del prójimo. Y entonces, en la medida en que yo sea consciente de ello, en la medida en que deje tanto de decir que amo a Dios y con acciones concretas haga lo necesario, lo que está a mi alcance y más por mi prójimo, en esa medida estoy cumpliendo el primer mandamiento. En esa medida estoy haciendo lo que dice el Papa Francisco. La misericordia no es como un hecho aislado, es un estilo de vida. La misericordia, el compadecerse, el dejar que aquel que está sufriendo, el dejar que aquella enfermedad, aquel sufrimiento haga que se me mueva lo más profundo del corazón, el dejar ello me va a hacer sensible. El dejar que aquello suceda en mí me hace sensible y entonces pueda yo darme cuenta de quién es mi prójimo. Quizá convendría terminar esta simple meditación, así llamada, una simple meditación, porque hay muchas cosas más que resaltar, recordando una famosa homilía de Orígenes, un escritor del siglo II, que cuando he leído y he conocido esta homilía, una y otra vez la he repasado y la he pensado y creo que vale la pena compartirla con ustedes, porque Orígenes dice que el buen samaritano es Cristo Jesús. Aquel que bajó de Jerusalén es aquel que bajó del cielo y tomó nuestra carne, nuestra condición. Vio al hombre caído, asaltado. Hoy los asaltantes son los que secuestran, los asesinos, los violadores, los corruptos, todos aquellos, ¿verdad?, que de una u otra forma hacen que la paz se nos pierda. Todo forma de pecado. Jesús ve en el hombre caído, maltratado y herido por el pecado, ve precisamente la necesidad de curarnos con su gracia, con su amor, de montarnos en la cabalgadura. Así como Él ha tomado su cruz, así nos lleva sobre sus espaldas. Y entonces nos deja en un lugar seguro para que a su regreso nosotros nos encontremos con Él, haciendo énfasis de que su regreso será su segunda venida. Por eso esta homilía de Orígenes a mí me gusta muchísimo, porque más que un ejemplo es precisamente Cristo, que se abaja, que cura nuestras heridas, que nos ve caídos por el pecado y que espera un día regresar por cada uno de nosotros para que también nosotros hagamos lo mismo con aquel que sufre. Que sigan teniendo buen domingo. No te importe la raza ni